Bienvenidos una vez más al Ministerio Evangelístico para las Naciones. Queremos compartir una vez más la palabra del Señor con todos ustedes. Les mandamos un abrazo grande de ánimo y abramos la palabra del Señor en Lucas, en el capítulo 5, versículo 4 hasta el 9. Dice así la palabra del Señor. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Amén. Vamos a orar al Señor para pedirle que Él nos bendiga y nos dirija en esta palabra. Dios soberano, poderoso y santo, encomendamos, Señor, nuestras vidas a ti en este día. Dios glorioso, tú tienes el poder para removernos, Señor. Tú tienes el poder para quitar toda pereza, toda, Señor, oscuridad de nuestras vidas, toda circunstancia adversa. Tú tienes el poder para cambiar nuestra mentalidad, Señor Jesús, y ayudarnos a avanzar, a ir más adentro, Señor. Gracias por esta palabra que nos anima, que nos exhorta. Espíritu Santo, que haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de bogar mar adentro. Boga mar adentro. Jesús le dice a Simón, que es Pedro, le dice: boga mar adentro. Y nosotros hoy vamos a hablar sobre este tema. Hace años atrás, los ingleses cruzaban el Canal de la Mancha en barcos. Luego, con los años, salieron los aviones. Yo le estoy hablando de muchos años atrás. Y entonces se movilizaron también por el aire, por el mar y por el aire. Pero ellos no se conformaban a esas tecnologías o medios de transporte y querían ir por tierra de una manera rápida, ir y volver. Y entonces la tecnología empezó a trabajar, los científicos y los hombres ingenieros, ¿no? En cómo hacer un camino que llegara a Francia. Y entonces idearon o crearon en sus mentes un túnel, ya, porque estaba primero en la mente, en la visión, el sueño de las personas estos, de hacer un túnel por debajo del agua, del canal. Un túnel que tenía que tener más o menos 50 kilómetros de largo para poder atravesar desde Inglaterra hasta Francia. Y entonces los investigadores fueron por más y comenzaron las excavaciones en el año 1988. Comenzaron a excavar para hacer realidad ese sueño, esa visión que estaba en carpeta o en una agenda quizás de cuántos años atrás. Y empezaron a excavar para hacer el famoso canal, ya el túnel del canal. Y en 1994, en mayo de 1994, 6 años más tarde, se abrió oficialmente el túnel a través del cual los ingleses pueden llegar a Francia por tierra, pero es por debajo del agua, el canal, ya, de la Mancha, por debajo del canal. Y también los franceses pueden venir a Inglaterra y de otras naciones moverse a través de este paso. Pero costó muchos años tal vez de
tenerlo ahí en la agenda y finalmente se hizo realidad. Fueron por más y 6 años después lograron esta bendición, digámoslo así, de ir por tierra por debajo del Canal de la Mancha a través de un túnel, que parecía una cosa del otro mundo, no parecía eso real. Si usted va años atrás, muchos años atrás, esto era imposible, pero el que no sueña nunca alcanza nada. Hoy día vamos a ver de bogar mar adentro, de ir mucho más allá, iglesia, de no conformarnos. Bogar mar adentro es una cosa así como que Jesús le decía a Pedro, métete más adentro en el mar, sal de la orilla y anda a lo profundo de las aguas. No te conformes, es como que te está diciendo a ti y a mí, no te conformes con lo que tienes. ¿Has fracasado? Ok, pero inténtalo de nuevo. No renuncies a tu visión, a tu sueño. Bogar mar adentro es no desistir de esas grandes cosas, metas que tenemos por delante. Así sea que tengamos circunstancias adversas en este momento, no importa, no dejemos de creer. Esta palabra nos motiva a seguir creyéndole a Dios, a seguir avanzando en medio de la tormenta, de la tempestad, de la oscuridad, seguir hacia adelante. En otras palabras, Jesús le decía a Pedro, Pedro, no desistas, no te desanimes, no dejes de creer, no dejes de luchar. Da un paso más, esfuérzate. Yo te entiendo, pero esfuérzate. Entonces, lo mismo el Señor nos dice hoy, que nos esforcemos, que avancemos un paso más. Bogar mar adentro es ir por más, es ir por más. Dejar los temores, dejar la ansiedad, dejar la comodidad y atender a los desafíos que la vida nos impone o nos pone por delante. Muchas veces nosotros vemos esos desafíos como grandes gigantes y nos quedamos ahí en nuestra comodidad o en las circunstancias adversas que estamos viviendo y por flojera, por comodidad, por lo que sea, no avanzamos. Pero el Señor hoy día nos dice, atrévete a ir por más, boga mar adentro. Tal vez tú has dejado sueños ahí en carpeta, archivados de años, o este año te habías propuesto hacer cosas y habías anotado en tu agenda y nada hiciste. Por comodidad, por pereza, por lo que sea. El Señor nos llama hoy a dejar la comodidad, las circunstancias y a salir, a dar un paso más e ir adelante. Si estás viviendo una mala racha, como decimos en Chile, unas circunstancias adversas, no importa. Son obstáculos que nosotros debemos sobrepasar. Entonces, vamos por más. Este día es, agarra los remos de tu barca, métete en esa barca y empieza a remar mar adentro, empieza a avanzar. Porque si te quedas en la orilla, si te quedas quieto, eso no va a resolver nada. Es mejor intentar que no hacer nada. El que no intenta no pasa al otro lado. En Lucas, en el capítulo número 17, versículos 11 al 19, la Biblia habla de unos leprosos. Eran 10 y desde fuera de la ciudad, porque a ellos no les dejaban quedarse dentro de la ciudad porque la lepra era contagiosa y era una maldición, entonces los echaban fuera de la ciudad. Ellos perdían el contacto con la familia y con los seres queridos por esa razón y los echaban afuera de las ciudades. Y entonces ellos, esos 10 leprosos, vieron que venía Jesús y desde lejos le gritaron que los sanara y que tuviera misericordia de ellos. Y Jesús, obviamente, Él tenía misericordia y la sigue teniendo con todos nosotros y con las personas. Y dice que les dijo que vayan donde el sacerdote. Y entonces
ellos fueron donde el sacerdote y cuando iban de camino, ellos fueron sanados. Y solo uno de ellos volvió hacia Jesús para adorarle, para darle gracias y para conocerle más. Él avanzó más que el resto, iglesia. ¿Por qué? Porque él no se contentó a la sanidad del cuerpo, sino que fue al encuentro de Jesús para conocer más a aquel que le había dado la sanidad. Y dice la Biblia que cuando él fue donde Jesús, no solo fue sanado, fue también salvado. Y dicen los teólogos en algunas traducciones de la Biblia que él fue completado, es decir, no solamente recibió la sanidad física y la salvación, sino que fue rellenado, porque la lepra hace que se caiga la carne y quedan los huesos pelados, sin carne, o los cartílagos. En el caso de la nariz quedan los cartílagos, de las orejas quedan los cartílagos sin carne. Pero los teólogos dicen que él fue completado, es decir, fue sanado físicamente, fue sanado espiritualmente, pero su cuerpo volvió a la normalidad. En cambio, los otros se contentaron con sanarse de la lepra y nada más. Pero no se conformó, fue por más, fue a Jesús y Jesús lo bendijo con la salvación y completó su sanidad. Qué glorioso cuando nosotros nos esforzamos, iglesia, y vamos por más. El Señor nos sorprende porque damos lugar a que Dios pueda obrar en nuestra vida. Mucha gente se conforma con la sanidad y no vuelven más al Maestro porque creen que eso es todo. Mucha gente se conforma con una bendición económica y no van por más, siendo que Dios tiene muchas más bendiciones para sus hijos, para los que creen en Él, para los que le aman, para los que le buscan. No te conformes a tus circunstancias, no te conformes a la pobreza en la que estás, a la enfermedad, no te conformes a tener tus sueños realizados hasta la mitad. Anda por más, anota en tu agenda nuevas metas y avanza por más. Que este año 2021 que se nos aproxima sea un año donde tú te extiendas, donde tú avances, donde no te quedes en la orilla, sino que te puedas meter a las profundidades de las riquezas, de la sabiduría del Señor, a esos tesoros escondidos en la palabra de Dios, para que Él te revele y te muestre aún mayores cosas. Amén. La Biblia dice que hay tesoros escondidos desde la fundación del mundo, reservados para aquellos que le aman, reservados para aquellos que le temen, que le buscan. Por eso nosotros debemos ir por más. En la Biblia dice que hay una voluntad buena, una voluntad agradable, pero hay la voluntad perfecta de Dios. Y mucha gente se queda en la voluntad buena de Dios. Sí, es bueno que tú ayudes a organizar las sillas en el templo, pero no te puedes quedar siempre y únicamente organizando sillas. Tiene que llegar el momento en que tú avances a la voluntad agradable de Dios, que tal vez es que tú ya empieces a pertenecer al coro de la iglesia, o yo no sé, lo que el Espíritu Santo haya puesto en ti. Y si estás allí, no te conformes a que ya estás cantando en el coro de la iglesia. Ve por más, por una mayor comunión con Dios, a un mayor nivel de adoración en el Espíritu. Tal vez vas a ser un compositor de canciones y vas a ponerle la letra y vas a tocar un instrumento musical. No te conformes, avanza por más. El Señor
nos llama a bogar mar adentro, eso es a remar mar adentro, a la profundidad. No conformarnos a que las aguas nos lleguen a los tobillos o a las rodillas, sino meternos mar adentro, a la voluntad perfecta de Dios. Bogar mar adentro también es moverte por fe. Si nosotros vamos al texto bíblico que leíamos al comienzo, dice en el verso 5, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Bogar mar adentro es moverse por fe. La fe es lo contrario de la lógica humana. Tal vez Pedro era un pescador de años, él ya tenía, como le dijera, experiencia en pesca. No era que él se había puesto a pescar recién y no sabía cómo se echaban las redes. No, él era un hombre que llevaba años en ese oficio, en ese rubro de la pesca. Y yo creo que en su lógica humana, él decía, no, yo soy un experto en pesca, tengo un doctorado en pesca, a mí no me vengan a decir que no sé pescar, a mí no me vengan a decir que no supe echar la red, porque yo sé lo que hago, tengo experiencia. Entonces yo pienso que cuando Jesús le dijo a él, boga mar adentro y echa la red, yo pienso que él como que pensó, o sea, yo soy Pedro, un pescador de años, un hombre que conoce lo que hace, que sabe hacer. Aquí simplemente no hay peces. Ahí donde eché la red no hay peces y punto, no hay. Su razón, su lógica humana. No, ya estoy cansado, toda la noche estuvimos intentándolo y nada sacamos. Entonces vamos a casa y durmamos, descansemos y volvemos otro día. Pero Jesús le dice, boga mar adentro, Pedro. Atrévete, esfuérzate, anda de nuevo, inténtalo otra vez. Nosotros lo que tenemos que hacer es movernos por fe. Movernos por fe, iglesia, significa ir más allá, a lo desconocido, atrevernos. Aquí él se movió porque Jesús le dio ánimo y le dio una palabra. Y él obedeció a esa palabra que Dios le dio. Movernos por fe, iglesia, es bogar mar adentro. Aunque no veas nada, aunque no sientas nada, muévete por fe, creyendo a lo invisible. Abraham, el padre de la fe, aunque era ya viejo, dice que él se movió a lo invisible y tomó la promesa del Señor para él. La tomó, la creyó y le fue contado por justicia. Y él vino a ser padre de multitudes. Su descendencia fue como las estrellas del cielo, como la arena del mar. ¿Pero por qué? Porque le creyó al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Se movió por fe. Un día los discípulos fueron donde Jesús en Lucas 17, 5 y 6 y dice que le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Necesitamos fe, iglesia. Para ir más allá necesitamos fe. Que el Señor aumente nuestra fe en este día. No se conformaron ellos con la fe que tenían y fueron donde Jesús y le dijeron, aumentanos la fe. Porque Jesús le estaba diciendo que había que perdonar no solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Uy, dijeron ellos, ¿y quién puede hacer eso? Dios mío, realmente necesitamos que nos aumenten la fe y nosotros necesitamos lo mismo, iglesia, que nos aumente el Señor la fe. En Efesios 2, 8 dice que hay una fe que es para salvación, justo lo que nosotros necesitamos para decir, Señor Jesús,
soy un pecador, necesito de ti, me arrepiento de mis pecados. Hay una fe que es para eso, está en Efesios 2:8. Dice ahí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un don, ¿ya? Y hay una fe que aparece en Romanos 12:3, que es una medida de fe que Dios reparte a cada uno de nosotros. Pero si nosotros oramos, leemos la Biblia, estamos en contacto con gente de fe, esa fe va a ir en aumento. Entonces, si nosotros queremos quedarnos en la orilla, no vamos a experimentar esta fe que va en aumento. Pero si nosotros nos esforzamos en leer la palabra, en escuchar a hombres y a mujeres de fe, vamos a experimentar este aumento en nuestra fe. En esa medida de fe que tenemos, la podemos acrecentar. También hay una fe que viene como un don del Espíritu Santo, un regalo del Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos y le buscamos a Dios con intensidad, viene una fe que es un fruto del Espíritu Santo y que tiene que ver con el carácter. Si usted sigue buscando, usted puede recibir el don de fe, que es una fe especial para recibir milagros. Por eso, hermanos, nosotros no debemos conformarnos. Bogar mar adentro es aumentar nuestra fe, movernos por fe. Si usted quiere realmente bogar mar adentro, pídale al Espíritu Santo en esta hora que le dé más fe, que usted pueda aumentar su fe para que pueda creer, para que pueda obrar milagros y también ver milagros de parte del Señor en su propia vida y en su familia. Bogar mar adentro, hermanos, es andar, caminar, movernos por fe, no por la lógica humana. La lógica humana le decía a la viuda de Sarepta: tienes un puñado de harina y tienes un poquito de aceite, solo alcanza para ti y para tu hijo para que coman una vez y luego se dejen morir. ¿Pero qué le dijo el hombre de fe, el profeta, a la mujer? Le dijo: no, hazme a mí primero, porque ese aceite no va a disminuir. Y la harina de tu artesa de amasar no se te va a acabar. Se te va a multiplicar eso. Entonces necesitamos fe, iglesia. Necesitamos movernos por fe, no por la lógica humana. Ella obedeció por fe y fue bendecida. Fue multiplicada su aceite y su harina. Y eso es lo que nosotros necesitamos, movernos por fe, creerle a Dios en este momento, creer al Señor. Caleb era un hombre de fe. Fue uno de los espías que fue enviado a Jericó para reconocer la tierra de Canaán. Un hombre de fe, lo mismo que Josué y Caleb. Pero a Caleb Moisés le prometió darle el monte Hebrón por herencia para él y toda su familia. Pero él se dedicó a conquistar con todas las tribus de Israel, a ayudarle a conquistar sus territorios. Y cuando ya todos tenían sus territorios, entonces Caleb fue donde Moisés y le dijo que él había recibido como herencia por fe el monte Hebrón y que quería ir a conquistarlo. Y entonces fue y conquistó Hebrón. Pero ¿sabe qué edad tenía este hombre? Tenía 80 años. ¿Qué le diría la lógica humana a Caleb? No, ya has conquistado suficiente, ya tienes riquezas, ya tienes honra, ya tienes demasiado y eres ya viejo. Descansa, es tiempo de relajarte, de disfrutar de la vida, de conocer el mundo, etcétera, etcétera. Pero él dijo: no, yo voy a avanzar
por fe y voy a ir a tomar ese monte que me fue dado por Moisés por herencia, el monte Hebrón. Y ahí había gigantes, los hombres más peligrosos de la tierra estaban en ese monte. Pero él no se movió por fuerza humana, sino por el Espíritu Santo. Porque esto no es por fuerza, iglesia humana, no es con ejército, es por el poder del Espíritu Santo. Debemos clamar que el Espíritu Santo nos ayude a avanzar, a remar mar adentro, a movernos por fe y a creer en las promesas del Señor. En Gálatas 6 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no desmayamos. Entonces, iglesia, avanzar por más, a ir por mucho más de lo que creemos, de lo que pensamos, por lo que Dios tiene planeado para ti y para mí. La hija de Caleb, que se llamaba Acsa en la Biblia, en Jueces 1:12, dice que ella le pidió a su padre territorios y Caleb le dio porque tenía tierras, era un hombre rico y entonces le dio territorio, pero Acsa dice que no se conformó a tener tierra, sino que también le dijo, dame las fuentes de agua para regar esas tierras, no para tener agricultura. Y dice que Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta mujer no se conformó a tener la bendición terrenal, sino también la espiritual. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar. No solamente la grosura de la tierra, sino también el rocío del cielo. Porque ¿qué sacamos con llenarnos los bolsillos de plata si no tenemos al Señor con nosotros? Si el Espíritu Santo no está en nuestra vida. Por eso nosotros debemos avanzar íntegramente en todas las áreas de nuestra vida. Como el leproso fue sanado, liberado, fue restaurado en todas las áreas de su vida. De la misma manera, nosotros, hermanos, debemos procurar crecer íntegramente y que este año 2021 sea un año de desafíos donde tú te enfrentes a esos desafíos. No los mires de lejos, sino que los enfrentes y vayas por más. Voyes mar adentro. Para que esos gigantes caigan de delante de ti y puedas tener victoria en cosas que a lo mejor nunca has tenido, pero también a lo mejor nunca has intentado. Lo que el Señor nos está diciendo a través de esta palabra es que nos atrevamos, que nos movamos por fe, que vayamos por más, que dejemos de escuchar el razonamiento humano y que atendamos a la fe, que atendamos a la palabra del Señor. Bogar mar adentro es atender a la palabra de Dios y obedecerla. En la Biblia hay muchos ejemplos de hombres de Dios que obedecieron a la palabra de Dios y gracias a ello pudieron vencer obstáculos y gigantes que había delante de ellos. Tenemos a David, tenemos a Ana, tenemos a Abraham, tenemos a muchos hombres de la Biblia. El apóstol Pablo, que fueron por más, le creyeron a Dios, obedecieron a su palabra. En los héroes de la fe o grandes hombres de la historia de fe, aparece Carlos Finney o Charles Finney y John Wesley, que fueron hombres de moveres, de avivamientos grandes del Espíritu, que se produjeron porque ellos no se conformaron a una persona, a dos personas, sino que fueron por los miles, por los millares de gente, pero también oraron cada vez más. Dice la Biblia dice la historia de ellos, las biografías de ellos,
que no se conformaban a orar 1 hora, sino que oraban 2 horas, 3 horas, hasta 5 horas diarias estos hombres. Pero ¿qué resultados tuvieron? Grandes resultados. Pudieron llegar a los miles de millares de personas con el evangelio para salvación. Bogar mar adentro, hermano, es obedecer y creer a la palabra del Señor. Aquí Pedro dice que no pescó nada en toda la noche y a lo mejor él estaba cansado, pero Jesús le dice, boga mar adentro. Y él dice, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Y pescaron tanto que se desbordaba esas redes. Yo creo que se llegaban a romper de tantos peces que ellos atraparon en ese día. Que el Señor nos ayude a caminar por fe y a obedecer la palabra del Señor, a romper con la lógica humana que te dice, no, ya no puedo, ya estoy viejo, yo soy muy niño, yo soy muy joven, yo soy muy pobre, como en la Biblia. Moisés dijo, ay, yo soy tartamudo, Señor, manda otro, no puedo hablar, me da vergüenza, se van a burlar de mí. Y el Señor le dijo, pero si yo hice la lengua del mudo, yo hice la lengua del que está sano y también la del mudo. ¿No puedo hacer en ti un milagro? ¿No puedo hacer en ti algo glorioso? Otro dijo, no, yo soy el más pobre de mi familia, envía a otro que tenga plata. Jeremías dijo, yo soy muy joven todavía, tenía 13 años. Y el Señor le dijo, anda y di todo lo que yo te diga. El Señor dice, abre la boca que yo la llenaré, que yo la llenaré. Nosotros damos un paso que es abrir la boca, pero el Señor pone las palabras adecuadas en nuestra boca. Él hace el resto, pero tenemos que activar la fe, la obediencia, iglesia, a la palabra del Señor. Ana, cuando fue a Silo a adorar con su marido, esperó que todos terminaran de orar y ella fue por más. Ella se quedó orando y buscando sola la presencia de Dios. Y ahí le dijo al Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar para tu casa, para que te sirva, para que sea un sacerdote, un profeta de Dios, de Jehová. No se conformó con pedirle un hijo nomás, sino que agradó a Dios porque ella dijo, si tú me das ese hijo no va a ser para mí, va a ser para gloria tuya, Dios, para honrarte a ti, Señor, para eso va a ser este niño. Y Dios se lo dio porque ella no se conformó, fue por más. No se quedó en la orilla, se arriesgó a lo que fuera y obtuvo su bendición. ¿Cuánto nos estamos arriesgando para alcanzar la bendición del Señor? Estamos obedeciendo a la palabra del Señor que nos está motivando. Hoy el Señor está ministrando nuestra vida para que obedezcamos a su palabra y podamos tener mayores bendiciones el año 2021. Podamos accesar a esos tesoros escondidos que tiene el Señor para ti, para mí, para nuestra familia, nuestros ministerios, iglesia, nuestras naciones. El Señor, cuando resucitó de la muerte, se apareció a los discípulos y los bendijo para que ellos recibieran el Espíritu Santo. Y entonces les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces ahí salgan y prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no antes, busquen, sean llenos del Espíritu Santo primero, vayan por más. Atrévanse a hacer cosas extra a lo que ustedes piensan o a lo que hacen de manera rutinaria.
Y entonces dice que los discípulos se encerraron en el aposento alto a orar, a leer la palabra, a buscar la presencia del Espíritu Santo, hasta que vino el poder de Dios sobre ellos y fueron investidos de poder de lo alto. Hablaban nuevas lenguas, parto, medo, elamita, de todas las naciones de la tierra, lenguas angelicales, lenguas de Dios en ellos. Fueron llenos de poder y entonces ahí pudieron avanzar a otra dimensión espiritual. Pudieron salir a predicar y hacer milagros. Pero si nosotros queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver milagros, sanidades, prodigios, cosas gloriosas en nuestra vida, nosotros debemos ir por más. Si nosotros orábamos 5 minutos durante todo este año, ¿qué promedio de tiempo dedicó para orar? ¿5 minutos? ¿Nada? ¿10 minutos? ¿1 hora? Vaya por más este año 2021. Propóngase orar más. Si oraba 5 minutos, ore 10 minutos promedio diario. Vaya por más, esfuércese, sea valiente. Si quiere traer grandes cosas este año 2021, esfuércese por más. Voy mar adentro, atrévase a meterse a las profundidades. El profeta decía que nosotros no debemos conformarnos a que el agua nos llegue a los tobillos, las aguas del Espíritu. No a las rodillas solamente, no hasta la cintura solamente, no hasta el cuello solamente, sino sumergirnos en las aguas del Espíritu. Sumergirnos, que el río del Espíritu nos lleve, nos mueva. No ser movidos por la carne, sino movidos por el Espíritu. Por eso los discípulos tuvieron grandes bendiciones y cosechaban miles de almas. Pedro predicó y en un día se convirtieron 3,000 personas porque estaba investido de poder. Él bogó mar adentro, buscó la presencia de Dios junto con los otros discípulos y fueron llenos del Espíritu Santo y pudieron accesar a cosas impensables, iglesia. Nosotros podemos obtener mayores cosas. Depende mucho de nosotros, hermanos, en que nos atrevamos en este día. Bogar mar adentro, iglesia, es hacer las cosas por amor, con excelencia. No para ser vistos de los hombres, sino para agradar al Señor. La Biblia dice, y todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagamos, hagámoslo para Él. Y entonces de esa manera vamos a estar yendo por más. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria, dice el Señor. Antes humillémonos y miremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y busquemos y traigamos la presencia poderosa del Señor en nuestras vidas. En Isaías 54, del 2 al 3, hay algo que me gustaría leer con usted. Isaías 54, del 2 al 3, dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Esa es una promesa del Señor para este año que viene. Yo te desafío, iglesia, a que tú puedas prepararte para extenderte. Este año que viene es un año de extensión. Vamos a crecer. Fortalece tus estacas, iglesia. Refuerza lo que haya que reforzar. Si cosas hiciste bien, refuérzalas aún más
porque vamos a avanzar, vamos a crecer, nos vamos a extender, vamos a alcanzar mayores bendiciones, mayores cosas, vamos a ir a mucho más gente y para eso la iglesia debe estar fortalecida. Si orabas 1 hora, proponte orar un poco más, para que podamos abarcar a muchos más, para que la gracia, la sabiduría, la unción de Dios puedan venir a nuestra vida. Bogar mar adentro significa más fe, más amor, más santidad en nuestra vida, mayor consagración, perdonar más tal vez, orar más, leer más la palabra, proponernos estudiar la palabra del Señor con los maestros que enseñan la palabra en la iglesia, ayunar más, dedicar más tiempo a buscar la presencia del Señor, y eso va a traer más poder, más autoridad, más unción a nuestras vidas para conquistar iglesia. En Daniel 11:32 dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Yo te dejo esta palabra, iglesia, para que tú te esfuerces, para que tú actúes en este momento, para que tú comiences a tomar tu agenda del 2021 y a planificarla en oración y a mirar cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor para ti. No planifiques en base a la voluntad buena, sino a la voluntad agradable y perfecta del Señor. Amén. Amén. Nunca dejen de ser diligentes, dice Pablo a los romanos. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. No nos conformemos en ningún área de nuestra vida, iglesia. Si tu lógica humana hasta ahora te decía que no podías, que no alcanzabas, que no eras merecedor, que por tu pobreza no puedes ser nadie en la vida, que nadie te desmerezca. El Señor te dice ahora: boga mar adentro, estudia, perfecciónate, aprende mejor el idioma inglés, los que son de esta nación y de otras naciones, perfecciónense, vayan por más. Si dejaron botados sus estudios, retomen, no importa la edad que tengas. Caleb tenía 80 años y fue por más. Su edad no fue un impedimento. El Señor lo renovó en fuerzas y en el espíritu para poder abrazar esa bendición que él quería alcanzar. No importa tu cultura, tu nivel socioeconómico, no importa lo que hayan dicho de ti, si has sido rechazado, menospreciado, no importa. Hoy es día para levantarte y creer a la palabra del Señor. Hay cosas grandes esperándote adelante. Levántate y toma tus remos, métete en la barca y rema mar adentro, porque es el Señor que te está diciendo: María, Juana, Carlos, Patricio, Hugo, Pedro, boga mar adentro y vas a ver cómo vas a agarrar todos esos peces que en tu lógica humana, en tus fuerzas naturales, nunca pudiste agarrarlo. Pero ahora, movido por esta palabra de Dios, vas a poder accesar a esos tesoros escondidos que Dios tiene reservados para los que le temen, para los que le buscan y para los que le aman. Amén. Inclina tu rostro. Yo voy a llamar a algunos de ustedes a recibir a Cristo y a levantarse en esta hora. Ahí con tus ojos cerrados vamos a orar al Señor. Yo llamo en este día tal vez a aquellos que nunca han venido a Jesús, que nunca se han tomado de la mano de Él. Yo los invito en este día a venir a Cristo, a recibirle como Señor y Salvador, porque tal vez en tus fuerzas has luchado y has querido remar y has querido ir mar adentro, pero no has podido, porque lo has hecho en tu lógica humana y en tus fuerzas. Pero ahora
el Señor te da una palabra y te dice, levántate y boga mar adentro, pero tomado de la mano del Señor. La única manera de avanzar es tomados de la mano de Él, porque esto no es por fuerza, no es con ejército, es con su Espíritu Santo. Amén. Entonces yo te llamo a tomarte de la mano del Señor y voy a hacer una oración por ti en esta hora. Quien quiera que seas tú, si deseas hoy tomarte de la mano del Señor y recibirle como Salvador personal de tu vida, entonces repite esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco, Padre mío, que he vivido en la lógica humana, que he vivido apartado de ti, de tu palabra, Señor, de tu comunión. Padre, en esta hora yo decido servirte, decido tomarme de tu mano, Señor. Decido, Dios, que tú seas el Señor y Salvador personal de mi vida. Reconozco mi condición de pecador o de pecadora. Reconozco que sin ti estoy perdido, que intento hacer las cosas, pero nada me resulta. Dios mío, hoy me tomo de tu mano y te digo, Dios eterno, Cristo Jesús, ven y entra en mi corazón. Siéntate en el trono de mi corazón y sé tú mi Señor, mi Dios y mi Rey. Gobierna mi mente, mis pensamientos y todo mi ser. Yo quiero desde este día servirte a ti y hacer las cosas por amor. Quiero, Señor, bogar mar adentro, pero que tú te sientes en mi barca. Gracias, Señor poderoso, por la muerte en la cruz del Calvario, por el sacrificio que tú hiciste por mí. Gracias, Señor poderoso, que tu sangre me limpie en este día, que tu sangre preciosa me lave y que tu palabra, Dios mío, renueve mi corazón y todo mi ser, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Que el Señor bendiga a la iglesia en este día, a todos los demás que han oído esta palabra y se atrevan a levantarse y a bogar mar adentro. Yo voy a hacer una oración por ti, quien quiera que seas tú y que en este día quiere ponerse bajo la sombra del Altísimo para que Él lo bendiga y para poder preparar su corazón y su mente para el 2021. Señor Jesús, poderoso santo, ahí está tu iglesia en toda la tierra. Tú miras, tú ves los corazones de tu pueblo, Señor. Si hay alguno que ha tenido temores, Padre, para avanzar, que su fe ha sido muy enclenque, muy débil, Padre, en este día toca, Padre, toca, Señor, esos corazones, esas mentes, esas vidas, Dios mío poderoso. Oh Rey, renunciamos a los temores que ponen lazo en nuestras vidas. Renunciamos a toda pereza, a todo conformismo, Señor, de lo que ya hemos logrado. Oh Rey, no nos vamos a conformar a la voluntad buena, sino que avanzaremos a la voluntad agradable y a la voluntad perfecta del Señor en nuestra vida. Oh Rey, queremos, Señor, para este año 2021, Padre, hacer las cosas con excelencia, hacer las cosas por amor a ti, Padre, no para ser vistos por los hombres. Ayúdanos, Señor, a subirnos en la barca contigo, Padre, y a bogar mar adentro, a creer en tu palabra, movernos por fe, Señor, que nuestra lógica humana, Señor, quede atrás y que podamos movernos a la vida sobrenatural. Dios mío eterno, haz milagros en nosotros si los necesitamos para poder avanzar. Cambia nuestra mentalidad, Señor, de esclavos que aún podamos tener y ayúdanos a creer que nuestra herencia es grande, que tu palabra dice, tus lazos cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Que podamos creer, Señor, que a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, nuestra herencia es hermosa, Señor, y vamos a correr para tomar esa herencia por fe, Dios mío, como avanzó Abraham, como avanzó Ana, Señor, que tomaron esos remos y te creyeron a ti, Padre, y fueron
por ese milagro que esperaban, Padre. Gracias, Señor, por esos milagros que tú traerás el 2021. Gracias por esas cosas sobrenaturales, Señor, que vendrán para cada hogar y cada familia. Gracias por esas decisiones que hoy podemos tomar, movidos por la palabra de fe, movidos por un rema, por una palabra profética, una palabra de esperanza, Señor, para nuestros corazones. Gracias, Señor poderoso, porque hay tesoros escondidos desde la fundación del mundo, reservados para los que te amamos, para los que creemos en ti, para los que te buscamos. Gracias, Señor, por esa provisión, por esa salud, por todas esas cosas gloriosas que hay en ti para este año 2021. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga. Un abrazo grande para ti. Amén.